La avicultura se remonta desde el tiempo de los egipcios como el primer pueblo que, en épocas faraónicas, comenzó a interesarse en las gallinas y en los patos como fuentes de alimentación. Incluso lograron incubar de manera artificial huevos en lugares semisubterráneos mediante el calor que producía el excremento de los camellos. Cada época ha tenido su tecnología. También los griegos y romanos posteriormente fueron quienes dieron un cierto impulso a la cría de gallinas, gansos y otras especies de aves. Con el paso del tiempo llegamos a la edad moderna. En esta época, tener un gallinero familiar era un seguro de supervivencia. Se mantenía a toda la familia y aún con los excedentes se podía establecer hasta un pequeño negocio. En la actualidad, todavía hay familias que tienen gallineros en sus casas y son de mucha utilidad para su alimentación. Es así como comienza el negocio de las granjas avícolas. Pero bueno, hablemos un poco de lo que pasa en Honduras. Aquí la variedad de aves es poca y se agrupan generalmente en torno a la cría de gallina y pollo. Entre el producto de comercialización están productoras de huevos, productoras de carne, productoras de huevo y carne. Estas tienen doble propósito, criollas o locales y mejoradas. Los primeros son los principales productos en la industria avícola comercial. ¿Qué les parece si conocemos un poco sobre las aves productoras de huevos? Bueno, estas aves poseen un ambiente muy bien condicionado para la labor que necesitan hacer, o sea, la de poner huevos. La situación es que estas aves tienen temperamento nervioso y no son apropiadas para producir crías, ya que rara vez encluecan y si lo hacen son malas madres. Para ello, son utilizadas como aves ponedoras. También existen aves productoras de carne. ¿Sabían que estas aves son razas especializadas en producir pollos para el consumo? Estos pollos tienen la característica de producir mucha carne en muy poco tiempo. Al igual que las ponedoras, son muy exigentes en su alimentación y cuidados sanitarios. También se alimenta con dietas comerciales, ya que con otra alimentación se producen pollos flacos y muy propensos a enfermarse, pero sí son más fuertes que las anteriores. Y existen otras aves que tienen la doble función. Estas producen tanto huevos como carne de manera abundante. Estamos hablando de gallinas jóvenes de aproximadamente 200 huevos al año y los pollos dan buena carne, aunque el crecimiento no es tan rápido como las razas especializadas. Fíjense que estas aves son mucho más tranquilas debido a que se adaptan bien a los distintos climas y tienen una mayor resistencia a las enfermedades respecto a los grupos anteriores. A lo mejor hay algo que se han preguntado sobre las gallinas. ¿Esas aves solo existen de un tipo o raza? Pues para aclarar estas dudas, no. En la mayoría de granjas avícolas en Honduras existen tipos de razas y eso se debe también que según la raza se sabe la función que tendrán, es decir, serán ponedoras, se utilizarán para carne o se usarán para crianza de pollito. En cuanto a las gallinas ponedoras, las razas más sobresalientes son las siguientes. Espero no fallar en el inglés. La Badcock. Esta gallina se conoce por ser muy tranquila. La Highline. Esta gallina pequeña, pero aún por su tamaño, aunque no lo crean, es la más utilizada industrialmente. La High-Sex Brown. Esta tiene una gran resistencia y se reconoce porque tiene un color marrón en la cáscara de los huevos que produce. La Decal. Es ideal para huevos de tamaños intermedios. En cuanto al peso, las gallinas ponedoras tienen un promedio de 2.5 libras, más o menos por ahí. Al contrario de las que engorde, que alcanzan de 4.5 libras en menos de 2 semanas. Sigamos. También existen las aves de tipo criollas. Estas aves vienen de un largo proceso de selección natural y han desarrollado una gran resistencia a condiciones ambientales desfavorables. Pueden desarrollarse bien dentro de un rango muy amplio de temperatura y humedad. Comen desechos de la huerta y el hogar, como así también insectos que encuentran directamente en la tierra. Son aptas para la cría doméstica, pero su producción de carne y huevos es modesta. La carne y huevos producidos por estas aves es preferida por los consumidores porque opinan que tienen mayor sabor y coloración. Ahora bien, también están las aves mejoradas, que anteriormente ya las hemos mencionado. Estas gallinas jóvenes son el resultado del cruce de razas criollas con aves puras, obteniendo animales que combinan lo mejor de ambas razas.
Pero bien, hemos hablado ya mucho de las aves. En nuestro país también existe una producción de otros animales. En este caso hablaremos de la piscicultura, es decir, la cría de peces. La producción de peces, al igual que la de la gallina, es una práctica antigua, probablemente desarrollada por los primeros agricultores con el fin de proporcionar alimento para sí mismos, sus familias o comunidades. ¿Sabían que la referencia más antigua sobre esta práctica fue en China? Pues déjenme decirle que así es, y datan de hace aproximadamente 4.000 años en China y de 3.500 años en Mesopotamia. Ya en la China antigua, durante la dinastía de Han Oriental, que fue desde el 25 hasta el 250 después de Cristo, fue documentada la producción combinada de arroz y de peces. La cría de peces también era practicada por los antiguos romanos de la época imperial, la cual más tarde se convertiría en parte del sistema de producción alimentaria de los monasterios cristianos de Europa Central. En cuanto al cultivo de peces en nuestro país, se han desarrollado dos sistemas diferentes, uno en base terrestre y otro acuático. Imagino que están sorprendidos. ¿Terrestre? ¿Qué significa eso si los peces viven en el agua? Pues sí, se les llama terrestres a los que son criados en estanques construidos por el hombre y otras instalaciones construidas sobre tierra firme. Los estanques constituyen los sistemas de acuicultura más comunes, pudiendo variar desde pequeños y rudimentarios a enormes y grandes geométricos, construidos empleando maquinaria y que implican un sofisticado régimen de gestión del agua. Y cuando nos referimos a acuáticos, son los que están en recintos, en jaulas o en balsas y se sitúan habitualmente en costas protegidas o aguas interiores. Bueno, para darles una idea, los recintos son formados mediante el cierre de una bahía natural con una barrera sólida, de red o malla dentro del mar, lagunas o ríos. Los corales descansan en el fondo de la masa de agua, mientras que las jaulas permanecen suspendidas de poste o balsas que flotan en la superficie del agua. Ahora conozcamos también las especies de peces que se cultivan en Honduras. Comencemos por las más famosas, la tilapia y la carpa. Son los peces más comunes y que se cultivan con mayor frecuencia en Honduras. Estos peces tienen como característica principal tener una gran fortaleza y resistencia a enfermedades. Bajo condiciones óptimas, se reproducen fácilmente y crecen muy rápido. La variedad de los peces se puede diferenciar por el patrón de escamas y la forma de su cuerpo. Los patrones de escamas que más predominan son el normal y el que se llama de espejo. En la actualidad, más de 18.000 familias están vinculadas al cultivo de tilapia en Honduras, en más de 2.000 fincas. Además, nuestro país produce cerca de 40.000 toneladas de tilapia al año. En este contexto, el gobierno hondureño está muy a favor de esta actividad y espera duplicar la producción en los próximos 5 años. Estos dos grandes sectores de crianza de aves y de peces para la comercialización han venido a mejorar el estilo de vida de muchas personas que han intentado salir adelante a través de estas herramientas. Por supuesto, deben seguir todos los pasos legales y demás para no ser agentes dañinos para la fauna de nuestro país. Con esto hemos terminado la lección educativa de hoy. Nos vemos hasta la próxima.